Hay que hacer llegar al niño a la literatura, pero también la lectura hay que hacerla llegar al niño. Y para que esto suceda, el maestro o la maestra debe de tener un papel fundamental para que se pueda contrarrestar la literatura infantil y juvenil doctrinaria, donde se eligen y se imponen los libros o poemas que debe de leer la infancia. Estas son las ideas del doctor Juan de Dios Villanueva Roa, catedrático de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. Hoy recordamos la interesante entrevista que sostuvimos al lado de tan enigmático maestro. Bueno, para la Fundación Cultural Yachay es un privilegio y un honor poder encontrar las voces, los pensares, los sentires de diferentes personas de diferentes lugares del planeta. En este caso tenemos la compañía del doctor Juan de Dios Villanueva, quien está presente en este tercer encuentro internacional de literatura infantil y juvenil. Ha desarrollado una serie de actividades, una conferencia, talleres, ha estado compartiendo con maestros, ha estado compartiendo con estudiantes y también con catedráticos de la Universidad Nacional de Chimborazo. En resumidas cuentas, doctor Juan, ¿qué experiencia se lleva usted de todo esto que ha significado el Encuentro Internacional de Literatura Infantil y Juvenil? Pues me llevo una visión muy amplia de por dónde va, por un lado, la creación en cuanto a la literatura infantil y juvenil en el siglo XXI, los avances y los cambios que se han producido con respecto a la literatura en los últimos 20, 30 años, el cambio tan tremendo que ha tenido en el tratamiento de los temas, de las temáticas, de la transmisión, y por otro lado, por dónde vamos y llevamos las investigaciones en este campo, tanto en el plano teórico como en las aplicaciones didácticas en las universidades, sobre los futuros docentes, que son quienes al final tienen que atrapar estos cambios, hacerlos suyos, para luego el día de mañana aplicarlos en sus colegios con sus alumnos. Desde su experiencia en la Universidad de Granada, ¿qué conferencia ha podido brindar aquí en Ecuador, en Riobamba, y de qué forma se ha desarrollado esa conferencia? Pues mi conferencia ha tenido dos apartados concretos. En el primero de ellos he analizado los cambios que se han dado, que se están dando ahora en el siglo XXI en cuanto a la lectura por parte de la población, sobre todo por parte de la población más joven, con la irrupción de las tecnologías y el acceso a los libros y a los textos en los cuales hasta ahora, cuando nosotros cogíamos un libro, pues era una lectura lineal desde la primera página hasta la última, ¿verdad? Ahora, si irrumpen las tecnologías en la lectura, nosotros podemos coger un texto y en determinado lugar puede aparecer un vínculo hacia una deriva informática que puede ampliarnos o cambiar sencillamente el sentido de la lectura. Por ejemplo, si el personaje está moviéndose en los Andes, por ejemplo, a partir de ahí puede haber un enlace web que lo lleve a que el lector pueda visitar en forma de vídeo y de historias y tal los Andes. También puede ocurrir que el lector decida que los personajes cambien o que evolucionen en un sentido o en otro, es decir, puede interactuar con el texto. Pero claro, para eso hay que tener el texto delante. Y entonces pues nos encontramos con un problema. El problema que nos encontramos es que, si bien es cierto que la juventud parece que lee mucho más que antes, no es menos cierto que lo que lee no es lo mismo que lo que se leía antes. Ahora se lee
mucho WhatsApp, mucho Messenger, pero claro, eso es información muy concreta y que no es normalmente literaria. No son conocimientos, una información que no nos lleva al conocimiento, porque el conocimiento necesita estudio, reflexión y la rapidez con la que la juventud quiere vivir la vida, estar en 1000 sitios a la vez, en 40 grupos distintos, interactuando con todos, le está restando un tiempo de reflexión y un tiempo para sí mismo y un tiempo para formarse de cara a su futuro. Con lo cual, la nueva literatura pues tiene que ir enfocada a atrapar al lector en el camino de la literatura, porque no todo es literatura, o sea, cualquier texto no es así. La literatura tiene que tener unos elementos básicos de calidad, de transmisión, de que el lector se siente identificado o no con lo que está leyendo y, bueno, pues por supuesto un uso del lenguaje que enriquezca al lector, porque si no, no vamos a ningún lado. Entonces, este aumento aparente de la lectura en la población, en la juventud, pues realmente tampoco lo lleva muy allá, porque además esas mismas herramientas informáticas se van transformando con una rapidez tremenda, de tal forma que si bien hace 1 año, 2 años, los chavales y las chavalas los veremos escribiendo los mensajes que tienen que transmitir, ahora ha habido un paso en el que esas palabras se han evolucionado hacia los emoticonos, hacia los dibujos, con lo cual ya no tienen que escribir la palabra, pero es que ha vuelto a dar un paso más, y es la grabación de voz, con lo cual tanta lectura al final y escritura al final ha desaparecido también. Volvemos entonces a una comunicación que podía estar ahí en el siglo XX, pero solo que ahora es más rápida, más directa y más fácil, pero con lo cual damos otro paso hacia atrás. Yo que he analizado en esta primera vertiente, pues cuál es la labor de la escuela, de los maestros y de las maestras en este sentido. En este sentido, pues nos encontramos pues con que los maestros y las maestras tienen que saber qué literatura hay actualmente en el mercado, y que hay una literatura que sale del mercado también, porque tenemos el problema de que con frecuencia son las propias editoriales de los libros de texto los que marcan la literatura que ha de utilizarse en el colegio. La literatura no puede ser de un uso, tiene que ser de una interacción con el lector, y no pueden ser las editoriales que están ganando dinero con los libros de texto los que marquen qué textos son los que a ellos les interesa, qué autores les interesa. Entonces, bueno, pues eso es una de las funciones, una de las cuestiones que hemos tratado en esta conferencia. Y por otro lado, pues la necesidad de que, dado que la literatura al final es la manifestación artística del lenguaje, eso de diferentes tipologías, desde el cuento, la poesía, la narración, el teatro, sería necesario ir contemplando, hay que contemplar ya la necesidad de que, al igual que se programan las matemáticas, la lengua o las ciencias naturales, se programe también la literatura. Bueno, usted me hace recordar bastante a San Pedro, que manifestaba que en la escuela o en la educación habría que primero amar al estudiante, conocer sus procesos de aprendizaje y luego provocarle para que pueda tener espíritu crítico y pueda también tener un sentido reflexivo frente a lo que lee, porque como usted bien manifiesta, esta inmediatez frente a las redes sociales, frente a la utilización de tecnologías de manera light o de manera líquida, citando a Bauman, está generando pues de una u otra forma estudiantes mecánicos, ¿no? o tipos robots que no hacen más que compartir información y no crear conocimientos, como de repente usted también está manifestando. Desde su labor como educador, ¿cuál ha sido su experiencia pedagógica dentro de España, y qué nos podría a nosotros dar a conocer para mejorar nuestra práctica docente como maestros que formamos, lejos de ser estudiantes,
formamos a seres humanos, ¿no? El acceso a la literatura es un proceso natural. Cuando una madre o un padre le canta una nana al niño que está en la cuna, está cantando un texto literario. Es un proceso natural que va avanzando conforme el niño va creciendo y que se va, curiosamente al principio de este proceso nos encontramos con que el texto que se le está transmitiendo está directamente ligado a la realidad de ese niño en ese momento. Pero, y además normalmente suele estar lleno de fantasías, de palabras que van aumentando el universo vocabular del niño, pero llega un momento en el que se deja de contemplar ese ambiente y esas necesidades del niño y por circunstancias ajenas al niño se le imponen determinados textos. Pues te tienes que leer este libro, esta novela o este poema. Claro, el niño ve que le están imponiendo una lectura. A nadie nos gusta que nos impongan nada. Una lectura concreta, un texto concreto. Bien cierto es que se hace desde la mejor de las voluntades. Pero eso hace que el niño en un principio se pueda echar para atrás. De hecho, los niños que son los mejores lectores, que son los que más libros leen, son los que llegan a la biblioteca del colegio y van leyendo aquellos que más le llaman la atención, no los que le ha mandado el maestro. Con lo cual, yo he tenido, cuando yo estaba de maestro en la escuela, yo he tenido niños, generalmente niñas, vamos, la realidad va que las chicas leen mucho más que los varones, pues que se leían 100, 150 libros en un curso. Otra cosa, bueno, tampoco eran libros de 500 páginas, pero bueno, libros, pues que desde mi perspectiva hay que hacer llegar al niño a la lectura, pero también la lectura al niño, y para eso el maestro y la maestra tienen que estar al día de qué literatura hay y se está escribiendo en ese momento, porque evidentemente la literatura que se está escribiendo en ese momento responde a la realidad social de ese momento. La literatura, como todo el arte, refleja la situación social del momento en el que el arte se genera, ya sea una pintura, ya sea una obra arquitectónica, ya sea una novela o un poema, o la música. La buena va avanzando siglo tras siglo y la otra se queda ahí, pero en cualquier caso refleja ese momento. Entonces, si el cuento o el poema o el texto que le estamos avanzando al niño está reflejando su realidad inmediata, que es en la que él vive y la que a él le interesa y donde aparecen los personajes que él conoce y con los que se mueve, evidentemente tenemos ya mucho ganado, porque tenemos un elemento que siempre se suele olvidar, que es la motivación. Lo mismo que nosotros utilizamos la motivación, podemos utilizarla para que un niño aprenda matemáticas o lengua, tenemos que utilizarla también para la literatura. Entonces, partiendo desde conceptos constructivistas, en los cuales pues el texto responda a realidades del niño y le pueda provocar además una reflexión sobre su entorno y sobre lo que está ocurriendo. Y aquí se suele trabajar con mucha frecuencia con una literatura infantil y juvenil muy doctrinaria, donde se le pretende meter al niño los valores con cuchara sopera. Mire usted, eso no puede ser así. Y para eso, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues que los maestros conozcan perfectamente qué literatura infantil y juvenil se está generando en su momento laboral. Y es algo que a mí me parece que es tan lógico como que, imagínese usted, que un médico que está operando y no está al día de las nuevas técnicas que hay o de las herramientas a la hora de ejercer su profesión de cirujano, por ejemplo. Sería absurdo. Pues al pueblo peruano, a los hermanos peruanos, su trabajo puede llegar a los mejores fines posibles. Por supuesto, la literatura no afecta solo a los
maestros y a las maestras y profesores en los centros de enseñanzas medias que dan esta materia de lengua y literatura. Esto le afecta a todos, puesto que la lengua y la literatura es una herramienta que está en todas las disciplinas. Entonces, ellos saben mejor que nadie cómo lo tienen que hacer. Yo solo les puedo transmitir ánimo y que junto a todos los demás nos vayamos todos actualizando con las nuevas literaturas que están apareciendo, que son las que nacen de las realidades de sus alumnos, las de ahora y las de después, a la población. Y la cultura es lo que va haciendo que ni se olvide el pasado, se tenga en cuenta el presente y se pueda lanzar hacia el futuro, que no todo van a ser bancos y constructoras. Las sociedades se construyen desde la cultura.